Saludos, mi nombre es Melissa Aguilar Driggs y esta es mi presentación para el trabajo final del curso de Biología Celular y Molecular, la vacunación en peces y el uso de interleucina 1 beta como adyuvante contra la infección de la bacteria Streptococcus innie. En los últimos años se ha visto un aumento en las granjas de peces y la acuicultura para tratar de solventar las necesidades humanas de alimentación. Con ello, las enfermedades y patógenos en peces también han incrementado debido a la alta densidad de individuos, lo que provoca un incremento en el uso de químicos y antibióticos, lo cual contamina las aguas y aumenta la resistencia bacteriana. Como alternativa se han generado vacunas, las cuales ofrecen una mejor eficiencia que los antibióticos y generan menor contaminación. Y con ello, el uso de antibióticos ha disminuido, como lo podemos ver en el gráfico, en donde en la izquierda la línea punteada representa el uso de antibióticos, la cual va disminuyendo conforme aumenta el uso de las vacunas, específicamente las vacunas de base oleosa, como se nota en la figura de la derecha. Las vacunas para peces se pueden clasificar según su modo de liberación, ya sea de inmersión, oral o inyectables, si se usa o no tecnologías recombinantes y por la naturaleza del antígeno. Entonces tenemos vacunas de tipo inmersión, en donde su modalidad de administración es una inmersión en una solución diluida. Ofrece las ventajas de que son efectivas para muchos patógenos bacterianos y producen un estrés moderado, pero es necesario un gran volumen, por lo que su costo tiende a aumentar y su eficiencia es baja. También tenemos las vacunas de tipo oral que se administran vía pellets o drop dressing en conjunto con sus alimentos. Estas tienen las ventajas de que no generan estrés y son bastante seguras y tienen un costo medio, pero existen inconsistencias respecto a su eficiencia, por lo que es mejor emplearlos como refuerzos. Por último tenemos las vacunas inyectables, en donde su administración es usualmente una inyección intraperitoneal. Este es un buen método en relación costo-efectividad y permite el empleo de adyuvantes. Tiene las desventajas de que produce reacciones en el sitio de inyección como inflamación y el peso del pez va a ser una limitante a la aplicación. Para fomentar la eficacia y la seguridad de las vacunas con antígenos purificados, sintetizados o recombinantes, se han empezado a utilizar adyuvantes. Estos generan una respuesta inmune más temprana y duradera al facilitar la presentación del antígeno y al proporcionar una señal que puede ser de origen externo microbiano o derivada de las células huésped bajo estrés. El uso de adyuvantes provoca que los boosters o refuerzos de vacunas sean innecesarios. Los adyuvantes y los antígenos que se utilizan en la formación de las vacunas son tomados de las células presentadoras de antígenos inmaduras, las cuales son las CPAs por sus siglas en inglés, y estas pueden ser células dendríticas, macrófagos, células B o fibroblastos. Al inyectar al pez con la vacuna, las CPAs van a procesar la señal y van a madurar, con ello produciendo anticuerpos y células como linfocitos T colaboradores, linfocitos B y linfocitos T citotóxicos. Un ejemplo de adyuvante que se ha vuelto de gran uso en los últimos años son las citocinas, como la interleucina 1 beta, la cual aumenta la respuesta inmunológica al activar la proliferación de células B y T, al activar la actividad citotóxica de macrófagos y células natural killer, al inducir la expresión de genes relacionados con la inmunidad, y además induce la secreción de las inmunoglobulinas. Para tratar de compensar estos vacíos de información que se vuelven necesarios en una industria creciente como lo es la acuicultura, Wang y colaboradores en el 2019 realizan su investigación titulada Molecular Characterization, Phylogenetic Analysis and Adjuvant Effect of Channel Catfish Interleukin 1 Betas against Streptococcus innie. Los autores caracterizaron molecularmente el rol inmunoadyuvante de la IL-1 beta en el pez gato americano Ictalurus punctatus, conocido como bagre de canal. Esto lo lograron al evaluar aspectos de la respuesta inmune como los que veremos a continuación. Pero antes de desarrollar los resultados que tuvieron los autores, voy a explicar brevemente la preparación de las vacunas y el esquema de vacunación.
Los autores primero tomaron las proteínas recombinantes interleucinas RIL1 beta 1, RIL1 beta 2 y la proteína recombinante PSCPI, que tiene una parte truncada de la peptidasa C5, la cual se ha demostrado que tiene un papel en la inmunidad, fueron diluidas con PBS, que es el buffer salino de fosfato, por sus siglas en inglés. Luego, con estos reactivos diluidos, empezaron a preparar las vacunas, que fueron básicamente tres tipos. La primera, se tomaron las diferentes proteínas recombinantes y se mezclaron en volúmenes iguales con PBS para tener RIL1B1 PBS, RIL1 beta 2 PBS y PSCPI PBS. El segundo tipo de vacuna fue la mezcla de PSCPI con volúmenes iguales de las interleucinas recombinantes. Y por último, tenemos que mezclaron PSCPI con ambas proteínas recombinantes de interleucina. Luego tenemos el esquema de vacunación, en donde podemos ver que se realizaron 2 dosis. La segunda vacunación se aplicó 2 semanas después de la primera y se utilizó el buffer de fosfato salino como control. En cuanto a los resultados de la caracterización molecular y el análisis filogenético de las interleucinas beta 1 y beta 2, estos análisis fueron realizados por PCRs y secuenciación. Se demostró que hubo una diferencia de 28 nucleótidos, lo cual corresponde a 16 aminoácidos. Ambos genes se encontraron altamente conservados, con 5 motivos conservados, los cuales corresponde a un 56.8% del tamaño total de la interleucina 1 beta. Se determinó que el rango de NDS, el cual es el rango de sustituciones no sinónimas y sinónimas, fue de 0.425. Este rango permite determinar la presión positiva en las interleucinas, con lo cual se vio que hay 0 sitios de selección positiva o diversificación contra 38 sitios de selección negativa o purificación. Ellos vieron que a pesar de las divergencias que existen entre las interleucinas 1 betas de varias especies de peces y la de Ictalurus punctatus, estas mantienen dominios y motivos altamente conservados. Y el principal tipo de selección bajo el que están sometidos estos genes es negativa o purificante, y a esto deben su alto nivel de conservación, lo cual va a tener efecto en los resultados que vamos a ver a continuación. En esta figura vemos los resultados que se obtuvieron para la expresión, purificación y el análisis Western blot de las proteínas recombinantes. La banda M1 y M2 son los marcadores proteicos. A8, que podemos observar acá, es la proteína recombinante RIL1 beta 1 y B8 es la proteína recombinante RIL1 beta 2. Se determinó que las proteínas recombinantes se expresaron correctamente, ya que se evidenciaban como una única banda de 48 kilodaltons. Respecto a la expresión endógena de la interleucina 1 beta en leucocitos del pronefro de Bagre de Canal, el pronefro es el análogo a las glándulas adrenales en mamíferos y es el principal órgano productor de anticuerpos en peces. Estos resultados se determinaron mediante un PCR cuantitativo en tiempo real, en donde se detectaron los niveles de expresión endógena de la interleucina 1 beta en los leucocitos. Se detectó una señal débil de la interleucina 1 beta endógena en el control negativo, lo cual era de esperarse. En los tratamientos con diferentes concentraciones de las proteínas interleucinas recombinantes, la expresión de la interleucina endógena incrementaba gradualmente de manera dependiente a la concentración de la dosis aplicada. Entonces podemos ver que al aumentar la dosis de las interleucinas recombinantes, aumentaba la expresión de la interleucina endógena. Cabe destacar que la interleucina recombinante RIL1 beta 1 en gris claro inducía una mayor expresión de la interleucina endógena que la RIL1 beta 2, que es la barra gris oscura.
Respecto a la prueba ELISA para la detección de niveles de anticuerpos séricos en peces vacunados, en donde se recogieron los sueros de los peces desde la tercera a la séptima semana después de la vacunación, se obtuvo que las vacunas con proteínas recombinantes, como lo fue PSCPI más RIL1 beta 1, PSCPI más RIL1 beta 2, PSCPI más ambas proteínas recombinantes, produjeron una mayor cantidad de anticuerpos que PBS, que es el control, y PSCPI más PBS. El pico de producción se dio en la semana cuarta. Respecto a la actividad bactericida del suero de bagres vacunados, para esto la bacteria se incubó con suero de peces vacunados bajo diferentes tratamientos de calor. Se recolectaron muestras del suero de los peces a la cuarta semana de la vacunación y la tasa de sobrevivencia, que es el eje Y, se determinó por conteo de platos. Se determinó que la sobrevivencia de la bacteria Streptococcus inie en el suero del tratamiento sin calor fue más baja, seguida del tratamiento de 44 grados y por último el tratamiento de 100 grados. En general, al utilizar un adyuvante, la sobrevivencia es más baja que en comparación con los grupos de vacunas sin adyuvantes, como el control y el PSCPI-PBS. Para el suero sin tratamiento, el rango de sobrevivencia del grupo en donde se inyectaban ambas interleucinas recombinantes fue ligeramente más bajo que en aquel que se inyectaba solo la interleucina del subtipo 1, pero fue significativamente más bajo que en el tratamiento en el que se inyectó la interleucina subtipo 2. Ok, y ahora los resultados de la actividad de la lisozima en el suero de bagres de canal. A partir del suero de los peces vacunados se elaboró una curva estándar de la lisozima liofiliasa de clara de huevo y se definió como una unidad de actividad del lisozima como la cantidad de suero de lisozima que causa una disminución del 0.001 en la absorbancia por minuto a 450 nanómetros. Tenemos que las vacunas con adyuvante indujeron a un aumento en la actividad de la lisozima en comparación a las vacunas sin estos componentes. De las vacunas con adyuvantes, la que se aplicó ambas proteínas recombinantes, como es esta barra con la D, indujo una mayor actividad, mientras que la proteína con solo la interleucina recombinante del tipo 2, que da barra con la letra C, presentó los resultados más bajos. En cuanto a la actividad hemolítica ACH50 del suero de peces bagre de canal vacunados, se determinó el volumen de suero de los individuos de estudio que provocaba el 50% de la hemólisis, por eso es ACH50, para así calcular la actividad del complemento de cada muestra. Las vacunas con PSCPI y proteínas de interleucina recombinantes demostró aumentar la actividad hemolítica en el suero de los individuos de estudio. Y al igual que pruebas anteriores, la vacuna que tenía el efecto de ambas proteínas recombinantes en conjunto mostró tener una mayor actividad hemolítica que al aplicar las proteínas recombinantes por separado. Aquí observamos los resultados de la expresión endógena de la interleucina 1 beta y del factor de necrosis tumoral alfa en vaso y en pronefro. Esto fue determinado por medio de un PCR cuantitativo en tiempo real, en donde el nivel de ARN mensajero del grupo con la vacuna PBS se utilizó para establecerlo en 1. Observamos que al utilizar adyuvantes se indujo una mayor expresión de las proteínas mencionadas anteriormente que al utilizar vacunas sin adyuvantes, como fue PBS y PSCPI-PBS. Se dio una mayor expresión de los genes ILB1 y TNFA en el pronefro que en el vaso, tal como lo podemos ver en el gráfico.
Hubo una excepción en cuanto a los resultados de la vacuna PSCPI más RIL1 beta 2, ya que esta no presentó diferencias en la expresión de la interleucina 1 beta en el vaso, al compararla con la vacuna PSCPI más PBS, el cual es en el gráfico de la izquierda, la barra B en el tejido de vaso. Y normalmente se observa que la combinación de PSCPI más interleucinas recombinantes da mejores resultados que al aplicar PSCPI con PBS. Por otra parte, la aplicación de la vacuna con ambas proteínas recombinantes de interleucina generó una mayor expresión de ambos genes que al inyectar las vacunas con proteínas recombinantes por separado. Por último, los autores realizaron un porcentaje de sobrevivencia en peces vacunados, donde se monitoreó la mortalidad de los peces vacunados por 14 días y se calculó el porcentaje de sobrevivencia que sería el eje Y, el cual se calculó de la siguiente manera: 1 menos el porcentaje de mortalidad en peces vacunados sobre el porcentaje de mortalidad en el grupo control por 100. Mientras que para el eje X, se realizó una prueba de desafío, la cual nos da una idea del efecto de la exposición natural a la bacteria. Entonces, aquí se somete al pez a la bacteria sin ser vacunado. Ok, los resultados para la prueba de desafío de sobrevivencia fueron de 6.67 para la vacuna solo con PBS, que fue el grupo control, 53.33% para la vacuna de PSCPI con PBS, 63.33% para la vacuna de PSCPI con la proteína interleucina recombinante del subtipo 2, 66.67% para PSCPI más RIL1 beta 1 y 76.67% para PSCPI con ambas interleucinas recombinantes. Entonces vemos que las diferencias de expresión entre los subtipos de las interleucinas y su grado de expresión en tejidos pueden ser explicadas por la diferencia de las secuencias que había entre la interleucina del subtipo 1 y la interleucina del subtipo 2. Y esto es importante como tener en cuenta, ya que el subtipo de interleucina que utilizamos como adyuvante nos va a generar desigualdades en la respuesta inmune generada, y esto fue evidenciado a lo largo de los resultados que obtuvieron Wang y colaboradores, en donde la vacunación con el subtipo de interleucina beta 2 indujo respuestas más bajas que el subtipo beta 1. También determinaron que la coinyección de PSCPI con ambas interleucinas en conjunto daba mejores resultados en todas las pruebas, generando así una respuesta inmune más eficiente. Entonces, los autores nos dicen que las vacunas recombinantes inducen una respuesta inmune inferior en comparación a las vacunas de virus o célula completa o inactivo, pero estas ofrecen ventajas frente a ciertos microorganismos que son difíciles de cultivar y además de que son económicamente viables. Y sumando que el uso de adyuvantes mejora la inmunogenicidad, o sea, la respuesta inmune que generan estas vacunas, estas se vuelven una verdaderamente buena alternativa. En conclusión, las interleucinas recombinantes RIL1 beta 1 y RIL1 beta 2 mejoraron la respuesta inmune al coinyectarlas con la vacuna PSCPI, y esto se evidencia ya que aumenta los niveles de anticuerpos, la actividad bactericida sérica, la actividad de la lisozima, actividad hemolítica del complemento alternativo y la expresión de genes relacionados con la inmunidad. Y aunque la respuesta de la interleucina del subtipo 1 fue ligeramente mejor que la interleucina del subtipo 2, la coinyección con ambas proteínas recombinantes con PSCPI indujo una mayor respuesta inmunitaria que al inyectarlas por separado. Bueno, muchas gracias. Y estas serían las referencias utilizadas para este trabajo.